Entre los años 1864 y 1870, Sudamérica fue testigo de una de las guerras más devastadoras y transformadoras de su historia, la Guerra de la Triple Alianza. Este conflicto involucró a Paraguay, liderado por Francisco Solano López, enfrentándose a una coalición formada por Brasil, Argentina y Uruguay. Fue una guerra que no solo marcó el destino de los países implicados, sino que también cambió la geopolítica y la sociedad de la región de manera irrevocable. Paraguay, un país sin acceso directo al mar pero con un desarrollo interno envidiable para la época, fue el epicentro de esta tragedia. Aislado geográficamente, pero ambicioso políticamente, se enfrentó a potencias con mayores recursos, quienes veían en él un obstáculo para sus propios intereses económicos y territoriales. Brasil, con su imperio en expansión, buscaba consolidar su dominio sobre las rutas fluviales del Paraná y Paraguay. Argentina, en proceso de consolidación nacional, deseaba establecer su control sobre territorios estratégicos. Uruguay, un país dividido entre los partidos blanco y colorado, fue el escenario inicial de las tensiones que desencadenaron esta guerra. El impacto de este conflicto fue devastador. Paraguay perdió una proporción significativa de su población masculina y sufrió destrucción económica y territorial. Brasil y Argentina salieron victoriosos, pero a un costo humano y financiero significativo. Uruguay, aunque pequeño en comparación con sus aliados, jugó un papel clave en los inicios de la guerra y en la definición de los intereses regionales. Para comprender cómo un conflicto de esta magnitud se originó y transformó a Sudamérica, debemos explorar en profundidad sus causas. Causas de la guerra. La Guerra de la Triple Alianza no fue un evento espontáneo, fue el resultado de una compleja serie de tensiones políticas, económicas y territoriales que se habían gestado durante décadas en Sudamérica. En el corazón de este conflicto se encontraba la lucha por el control de las rutas fluviales, especialmente los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, que eran arterias vitales para el comercio y la comunicación en una región aún en desarrollo. Paraguay, bajo el liderazgo de Francisco Solano López, aspiraba a consolidarse como una potencia independiente en una región dominada por Brasil y Argentina. López buscaba acceso seguro al comercio marítimo y mayores garantías para la soberanía de su país, rodeado de vecinos más poderosos. Por otro lado, Brasil, la monarquía más influyente del continente, quería mantener su hegemonía económica y política en el sur. La estabilidad de las rutas comerciales y la influencia en Uruguay eran esenciales para sus intereses. Argentina, bajo el liderazgo de Bartolomé Mitre, estaba en proceso de consolidación nacional tras años de divisiones internas. El control de territorios estratégicos, como el Gran Chaco y Misiones, era crucial para su expansión territorial y para asegurar su acceso a los recursos naturales y rutas fluviales. Uruguay, por su parte, era un campo de batalla político entre dos facciones, los blancos, apoyados por Paraguay, y los colorados, respaldados por Brasil. Esta lucha interna sirvió como catalizador para la intervención extranjera, desencadenando una escalada que terminaría involucrando a toda la región. El conflicto se intensificó cuando Brasil intervino en Uruguay en 1864 para apoyar a los colorados en su lucha contra los blancos. Esto fue percibido por Solano López como una amenaza directa a la estabilidad regional y a los intereses paraguayos. Su respuesta fue inmediata, capturó un barco brasileño en el río Paraguay y declaró la guerra a Brasil. Cuando Argentina negó el paso de tropas paraguayas por su territorio, López declaró la guerra también a los argentinos, marcando el inicio oficial de la Triple Alianza. Con este trasfondo de intereses económicos, tensiones territoriales y conflictos políticos, es fundamental comprender las motivaciones específicas de cada uno de los actores involucrados en esta guerra. Paraguay, ambición y aislamiento. Paraguay, una nación que hasta entonces había disfrutado de un desarrollo relativamente aislado, se enfrentaba a un dilema existencial.
Bajo el liderazgo de Francisco Solano López, el país había logrado avances significativos en su infraestructura y economía, incluyendo la construcción de ferrocarriles y fábricas. Sin embargo, su falta de acceso al mar y su dependencia de rutas fluviales controladas por Brasil y Argentina lo colocaban en una posición vulnerable. Solano López, inspirado por el ejemplo de su padre, Carlos Antonio López, soñaba con transformar a Paraguay en una potencia regional capaz de resistir la influencia de sus vecinos. Para ello, buscaba alianzas estratégicas y una política exterior agresiva que asegurara la independencia de Paraguay y su control sobre territorios disputados en el Gran Chaco. Sin embargo, esta ambición se topó con la realidad de un país con recursos limitados frente a dos grandes potencias en expansión. Paraguay también enfrentaba el aislamiento diplomático. Su relación con Argentina y Brasil era tensa, y sus intentos de mediar en el conflicto interno uruguayo fueron vistos con sospecha. A pesar de sus esfuerzos por construir un ejército moderno, la posición geográfica de Paraguay lo hacía vulnerable a un ataque coordinado por sus vecinos. Este aislamiento sería uno de los factores clave que determinarían su destino en la guerra. Entender las aspiraciones de Paraguay nos lleva a analizar las motivaciones de Brasil, su mayor antagonista en este conflicto. Brasil, una monarquía en expansión. Brasil, en la segunda mitad del siglo XIX, se encontraba en un proceso de consolidación como la principal potencia de Sudamérica. Bajo el liderazgo del emperador Pedro II, el país buscaba expandir su influencia territorial y garantizar su supremacía económica en la región. En este contexto, el control de las rutas fluviales y la estabilidad de sus fronteras del sur eran elementos clave para su política exterior. La monarquía brasileña enfrentaba varios desafíos internos, como la abolición gradual de la esclavitud y tensiones entre las provincias más ricas del sur y el gobierno central en Río de Janeiro. La expansión territorial y el control de las rutas comerciales hacia el Atlántico eran vistos como una forma de reforzar la cohesión interna del imperio. La intervención en Uruguay fue justificada como una medida para proteger los intereses brasileños, especialmente los de los estancieros y comerciantes en la región fronteriza. Cuando los conflictos en Uruguay se intensificaron entre los partidos Blanco y Colorado, Brasil apoyó abiertamente a los colorados, liderados por Venancio Flores. Esto no solo fortaleció su influencia en Uruguay, sino que también creó un precedente de intervención directa en los asuntos internos de sus vecinos. Para Paraguay, la acción brasileña representaba una amenaza directa a su independencia y seguridad, lo que llevó a la respuesta militar de Solano López. La participación brasileña en la Triple Alianza no solo reflejaba su deseo de proteger sus intereses inmediatos, sino también de proyectar su poder en el sur del continente. A lo largo de la guerra, Brasil desplegó vastos recursos humanos y materiales, consolidando su posición como el principal motor militar de la coalición. Sin embargo, este compromiso también tuvo un alto costo económico y social, sembrando las semillas de descontento que eventualmente contribuirían al fin de la monarquía brasileña. Conociendo los intereses de Brasil, es importante explorar las motivaciones de Argentina, el tercer pilar de esta alianza. Argentina, la consolidación nacional. En el momento de la guerra de la Triple Alianza, Argentina estaba inmersa en un proceso de unificación nacional tras décadas de conflictos internos entre unitarios y federales. Liderada por Bartolomé Mitre, quien asumió la presidencia en 1862, Argentina buscaba fortalecer su identidad nacional y expandir su territorio para garantizar su desarrollo económico y político. El control de las rutas fluviales, como el río Paraná, era vital para el comercio argentino, especialmente para la exportación de productos agrícolas y ganaderos desde las provincias del interior hacia los mercados internacionales. Sin embargo, la presencia de Paraguay y su creciente influencia en la región del Gran Chaco representaban un obstáculo para estos intereses. Mitre consideraba a Paraguay no solo como un rival comercial, sino también como una amenaza estratégica que debía ser contenida.
La participación argentina en la Triple Alianza también tenía un componente político interno. Mitre enfrentaba desafíos de legitimidad y oposición de sectores federales que aún resistían su autoridad. La guerra ofreció una oportunidad para unir al país en torno a una causa común y consolidar su liderazgo político. Sin embargo, este objetivo se logró a un alto costo humano y económico, lo que debilitó la posición de Mitre en el escenario político tras la guerra. Argentina también buscaba recuperar territorios en disputa, como Misiones y parte del Gran Chaco, que consideraba esenciales para su expansión geográfica y económica. Aunque logró estos objetivos al final del conflicto, la guerra dejó profundas cicatrices en la sociedad argentina, marcando un antes y un después en su historia. Conociendo las motivaciones de Argentina, pasemos a analizar el papel de Uruguay, el escenario inicial de este conflicto regional. Uruguay, un peón en el tablero regional. En el periodo previo a la Guerra de la Triple Alianza, Uruguay se encontraba en una situación política y social profundamente inestable. El país, pequeño en territorio pero estratégicamente ubicado entre dos gigantes como Brasil y Argentina, había sido escenario de luchas internas entre los partidos blanco y colorado. Estas divisiones no solo fragmentaron la política uruguaya, sino que también convirtieron al país en un campo de batalla de intereses extranjeros. Los colorados, liderados por Venancio Flores, buscaban alinear a Uruguay con los intereses brasileños y argentinos, prometiendo estabilidad política a cambio de apoyo militar y económico. Por otro lado, los blancos, encabezados por figuras como Bernardo Berro, abogaban por una política de neutralidad y mayor cercanía con Paraguay. Esta dicotomía interna fue explotada por Brasil y Argentina para justificar sus intervenciones en los asuntos uruguayos. La intervención brasileña en 1864 para apoyar a los colorados marcó el punto de ruptura. Este acto, aunque presentado como una medida para proteger a los ciudadanos brasileños en Uruguay, fue percibido por Paraguay como una amenaza directa. Francisco Solano López, en su visión de proteger el equilibrio regional, decidió intervenir militarmente, lo que desató el conflicto que involucraría a toda la región. Uruguay, a pesar de ser un actor más pequeño en comparación con sus aliados y enemigos, desempeñó un papel crucial en el desarrollo de la guerra. Su territorio fue usado como base de operaciones para las fuerzas de la Triple Alianza, y su política interna siguió siendo un reflejo de las tensiones mayores en la región. Aunque la victoria aliada consolidó a los colorados en el poder, esta estabilidad fue efímera, ya que las secuelas de la guerra dejaron a Uruguay políticamente frágil y económicamente dependiente de sus vecinos más poderosos. Conociendo el papel estratégico de Uruguay, avancemos hacia el inicio formal del conflicto y las acciones que encendieron la llama de esta devastadora guerra. La intervención brasileña en Uruguay 1864. La intervención de Brasil en Uruguay en 1864 fue el catalizador que convirtió las tensiones regionales en un conflicto armado de proporciones devastadoras. En ese año, Brasil decidió apoyar abiertamente al Partido Colorado liderado por Venancio Flores, enviando tropas al territorio uruguayo bajo el pretexto de proteger a ciudadanos brasileños y sus intereses comerciales. Sin embargo, esta intervención tenía motivaciones más profundas: consolidar la influencia brasileña en el sur del continente y debilitar a Paraguay, que veía a Uruguay como un aliado estratégico. Francisco Solano López, líder de Paraguay, interpretó esta acción como una amenaza directa a la estabilidad regional y a los intereses paraguayos. López consideraba que permitir la expansión brasileña sin oposición pondría en peligro la soberanía de Paraguay y su posición en la región. En respuesta, Paraguay capturó el vapor brasileño Marques de Olinda, que navegaba por el río Paraguay, y declaró formalmente la guerra a Brasil. Esta acción fue el inicio de una escalada militar que rápidamente se extendió más allá de las fronteras uruguayas. La intervención brasileña no solo radicalizó a Paraguay, sino que también obligó a Argentina, que inicialmente intentó mantenerse neutral, a tomar partido en el conflicto.
La situación en Uruguay se convirtió en el primer campo de batalla simbólico y político de una guerra que afectaría a toda Sudamérica. La intervención brasileña no solo desestabilizó a Uruguay, sino que también alteró el delicado equilibrio de poder en la región, colocando a los principales actores en un camino inevitable hacia el enfrentamiento. Aunque la Triple Alianza se consolidaría oficialmente más adelante, este evento marcó el verdadero inicio del conflicto, estableciendo un patrón de alianzas, desconfianzas y ambiciones que definirían el curso de la guerra. Conociendo este crucial episodio, exploremos cómo la participación de Argentina se formalizó y se alineó con Brasil en contra de Paraguay. Argentina entra en la alianza. La entrada de Argentina a la guerra marcó un punto de inflexión en el conflicto, convirtiendo una disputa bilateral entre Paraguay y Brasil en un enfrentamiento regional. Inicialmente, Bartolomé Mitre, presidente de Argentina, había intentado mantenerse neutral, consciente del desgaste que una guerra podría significar para su joven nación, todavía consolidándose tras las guerras civiles internas. Sin embargo, la acción de Francisco Solano López al invadir territorio argentino cambió drásticamente esta postura. López decidió atravesar la provincia de Corrientes en 1865 para abrir una ruta estratégica hacia Uruguay y reforzar a los blancos, quienes eran sus aliados. Sin embargo, este movimiento fue visto por Mitre como una violación flagrante de la soberanía argentina, obligándolo a aliarse con Brasil y Uruguay. La invasión paraguaya tuvo un efecto unificador en la política argentina al consolidar el apoyo interno para una acción militar que protegiera los intereses nacionales. El 1 de mayo de 1865 se firmó el Tratado de la Triple Alianza, en el que Brasil, Argentina y Uruguay acordaron unir fuerzas contra Paraguay. Este acuerdo estipulaba, entre otras cosas, que los aliados no cesarían las hostilidades hasta la destitución de Solano López, una cláusula que selló el destino del líder paraguayo. Además, se estableció el reparto territorial que beneficiaría a Brasil y Argentina tras la victoria, un factor que demostró los intereses expansionistas de ambas potencias. La participación de Argentina no fue únicamente militar, también incluyó un esfuerzo logístico significativo. Mitre asumió el mando supremo de las fuerzas aliadas, coordinando las campañas terrestres y fluviales. Sin embargo, las tensiones entre los aliados pronto salieron a la luz, especialmente en la distribución de recursos y el liderazgo en las batallas, lo que complicó la unidad de la alianza. La entrada de Argentina en el conflicto convirtió la guerra en un evento de proporciones continentales. Este nuevo escenario dejó a Paraguay completamente rodeado por enemigos, enfrentando un cerco estratégico y una coalición con recursos superiores. Conociendo cómo se consolidó esta poderosa alianza, avancemos hacia las primeras batallas que definieron los comienzos de la guerra en el campo de batalla. La invasión paraguaya a Brasil y Argentina. Con una estrategia audaz y agresiva, Francisco Solano López llevó a Paraguay a iniciar ofensivas en los territorios brasileños y argentinos al comienzo del conflicto. Estas campañas marcaron la fase inicial de la guerra, donde Paraguay mostró un despliegue de fuerza que sorprendió a sus enemigos. Sin embargo, también dejaron en evidencia las limitaciones logísticas y estratégicas del país frente a la coalición de la Triple Alianza. El primer objetivo de López fue la provincia de Mato Grosso, en Brasil, una región escasamente poblada pero rica en recursos naturales. En diciembre de 1864, las tropas paraguayas avanzaron rápidamente, capturando fuertes y ocupando territorios clave. Esta ofensiva inicial fue un éxito, ya que sorprendió a las fuerzas brasileñas, mal preparadas y con poca presencia militar en la región. Sin embargo, el aislamiento geográfico de Mato Grosso dificultó el aprovechamiento de esta victoria para Paraguay, ya que no pudo consolidar sus posiciones ni utilizar los recursos conquistados para fortalecer su causa. Simultáneamente, López dirigió una campaña en territorio argentino en 1865, invadiendo la provincia de Corrientes para abrir una ruta hacia Uruguay. Esta acción buscaba reforzar a los blancos en su lucha contra los colorados, apoyados por Brasil.
Las fuerzas paraguayas lograron ocupar la ciudad de Corrientes, utilizando el río Paraná como vía de acceso. Sin embargo, esta invasión provocó la entrada formal de Argentina en el conflicto, fortaleciendo la Triple Alianza y uniendo a sus enemigos en un frente común. Aunque las ofensivas iniciales demostraron la capacidad táctica del ejército paraguayo, también evidenciaron su vulnerabilidad a largo plazo. Paraguay carecía de los recursos económicos y militares necesarios para sostener una guerra prolongada contra tres potencias mayores. Además, la logística para mantener tropas en territorios ocupados se complicó debido al bloqueo fluvial impuesto por la Armada brasileña. Las victorias iniciales de Paraguay generaron optimismo dentro del país y consolidaron el liderazgo de López. Sin embargo, estas campañas también marcaron el inicio de un conflicto que sobrepasaría las capacidades del pequeño país sudamericano. La invasión a Brasil y Argentina selló el destino de Paraguay, convirtiéndolo en el centro de una guerra devastadora que cambiaría para siempre la geopolítica de Sudamérica. Conociendo estas ofensivas iniciales, exploremos cómo la superioridad naval de Brasil transformó el rumbo de la guerra. La Batalla Naval del Riachuelo 1865. La Batalla del Riachuelo, librada el 11 de junio de 1865 en el río Paraná, fue uno de los puntos de inflexión más importantes de la Guerra de la Triple Alianza. Este enfrentamiento naval, entre la flota brasileña y las fuerzas paraguayas, no solo marcó una derrota estratégica para Paraguay, sino que también aseguró la supremacía fluvial de la Triple Alianza durante el resto del conflicto. El plan de Francisco Solano López era ambicioso: cortar las líneas de suministro de la Triple Alianza mediante el control del río Paraná, una arteria vital para el movimiento de tropas y recursos. López ordenó a sus fuerzas navales lanzar un ataque sorpresa contra la flota brasileña, comandada por el almirante Francisco Manuel Barroso da Silva. La flota paraguaya contaba con varios barcos armados, pero estaba en desventaja frente a la mayor capacidad y experiencia de los brasileños. La estrategia paraguaya se basó en emboscar a la flota brasileña mientras ésta navegaba cerca del puerto de Corrientes. Sin embargo, varios factores jugaron en contra de Paraguay. La falta de coordinación entre las fuerzas terrestres y navales, sumada a la limitada capacidad de los barcos paraguayos para maniobrar en combate, debilitó su ataque. Por otro lado, el almirante Barroso desplegó una táctica magistral al dividir su flota en un movimiento en V que permitió rodear y destruir los barcos enemigos. La batalla resultó en una victoria decisiva para Brasil. La mayoría de los barcos paraguayos fueron hundidos o capturados, mientras que las pérdidas brasileñas fueron mínimas. Más allá de la derrota militar, esta batalla tuvo un impacto devastador para Paraguay. Con el control del río Paraná en manos de Brasil, Paraguay quedó prácticamente aislado, sin acceso a refuerzos ni a rutas de suministro para continuar la guerra en condiciones favorables. La derrota en el Riachuelo no solo limitó las capacidades militares de Paraguay, sino que también minó la moral de sus tropas. La población paraguaya, que hasta entonces apoyaba con entusiasmo el liderazgo de Solano López, comenzó a enfrentarse a las duras realidades de una guerra prolongada y con pocas posibilidades de éxito. Conociendo el impacto decisivo de esta batalla, exploremos las estrategias en tierra que definieron los siguientes años del conflicto. El sitio de Uruguayana 1865. El sitio de Uruguayana fue uno de los momentos más estratégicos y psicológicamente devastadores de la Guerra de la Triple Alianza. Después de su derrota en la batalla naval del Riachuelo, Paraguay intentó mantener una ofensiva terrestre en territorio brasileño, pero sus fuerzas pronto enfrentaron dificultades significativas. El evento, que tuvo lugar en la ciudad de Uruguayana, cerca de la frontera con Argentina y Uruguay, marcó un importante revés para los planes expansionistas de Francisco Solano López. En agosto de 1865, un contingente paraguayo bajo el mando del coronel Estigarribia cruzó al sur de Brasil con el objetivo de reforzar su presencia y abrir un nuevo frente que distrajera a las fuerzas aliadas.
Sin embargo, tras una serie de movimientos mal calculados, las tropas paraguayas se encontraron atrapadas en Uruguayana, rodeadas por fuerzas de la Triple Alianza compuestas por efectivos brasileños, argentinos y uruguayos. La estrategia de los aliados fue simple pero efectiva, un sitio prolongado que aisló completamente a los paraguayos, cortando su suministro de alimentos, agua y municiones. Durante semanas, los soldados paraguayos enfrentaron condiciones insoportables, con brotes de enfermedades y una creciente falta de moral entre las tropas. Mientras tanto, las fuerzas aliadas, lideradas por el propio emperador Pedro II de Brasil, Bartolomé Mitre de Argentina y Venancio Flores de Uruguay, coordinaron una presión militar y psicológica constante sobre los sitiados. Finalmente, el 18 de septiembre de 1865, el coronel Estigarribia, al darse cuenta de la imposibilidad de resistir y ante el riesgo de un enfrentamiento que podría acabar con la vida de todos sus hombres, decidió rendirse. Más de 5.000 soldados paraguayos fueron tomados prisioneros, marcando una de las mayores pérdidas humanas y materiales para Paraguay hasta ese momento. Esta rendición tuvo un impacto significativo en el curso de la guerra. Por un lado, eliminó cualquier posibilidad de una ofensiva paraguaya efectiva en territorio brasileño. Por otro, mostró la capacidad de los aliados para coordinar operaciones complejas y desgastar al enemigo. La caída de Uruguayana también fue un golpe devastador para la moral de las tropas paraguayas y su población, que comenzaba a ver la guerra como una empresa condenada al fracaso. Conociendo esta significativa derrota, avancemos hacia una de las campañas más emblemáticas del conflicto, la campaña de Humaitá, un símbolo de resistencia y sacrificio. La campaña de Humaitá, 1866 a 1868. La campaña de Humaitá representa uno de los capítulos más prolongados y emblemáticos de la Guerra de la Triple Alianza. La fortaleza de Humaitá, conocida como la Gibraltar del Paraguay, era un bastión estratégico ubicado en un meandro del río Paraguay, protegida por gruesos muros, cañones de largo alcance y un sistema de cadenas que bloqueaba el paso de los barcos enemigos. Este punto defensivo era considerado prácticamente inexpugnable y su resistencia se convirtió en un símbolo de la tenacidad paraguaya. Desde 1866 hasta 1868, los aliados concentraron gran parte de sus recursos en intentar someter la fortaleza. El asedio comenzó con bombardeos constantes desde tierra y agua, mientras que las fuerzas aliadas intentaban cortar las líneas de suministro paraguayas. Sin embargo, la posición geográfica y la estructura defensiva de Humaitá complicaron enormemente cualquier intento de avance. Las tropas paraguayas, lideradas por Francisco Solano López y su alto mando, utilizaron tácticas de guerrilla y contraataques sorpresa para mantener su dominio. A pesar de los esfuerzos aliados, la fortaleza resistió durante más de 2 años. Las condiciones para los defensores eran extremas, la falta de alimentos y medicinas provocó una alta mortalidad entre los soldados y la población civil atrapada en el área. Aún así, el espíritu de resistencia era palpable. Las historias de heroísmo individual y colectivo de los paraguayos se propagaron, reforzando su posición como un ejemplo de sacrificio nacional. El punto de inflexión llegó en julio de 1868, cuando las fuerzas navales brasileñas lograron romper el bloqueo fluvial, superando las cadenas que protegían Humaitá y abriendo paso para un ataque combinado. La fortaleza, finalmente aislada y sin posibilidad de recibir refuerzos, cayó después de una última y desesperada defensa. Su captura marcó el colapso de la estrategia defensiva de Paraguay y abrió las puertas para que los aliados avanzaran directamente hacia el corazón del país. La caída de Humaitá tuvo repercusiones significativas en el curso de la guerra. Si bien los aliados celebraron su victoria, fue un triunfo que les costó enormes pérdidas humanas y materiales. Para Paraguay, la derrota fue devastadora, tanto en términos tácticos como psicológicos. La pérdida de Humaitá no solo significó la desarticulación de su defensa estratégica, sino también el inicio del declive inevitable de la nación.
Conociendo la trascendencia de esta campaña, avancemos hacia las devastadoras consecuencias que la guerra tuvo para Paraguay y su población. El devastador impacto en Paraguay. La Guerra de la Triple Alianza dejó una marca indeleble en Paraguay, un país que sufrió una de las peores catástrofes demográficas, económicas y sociales en la historia moderna de Sudamérica. Antes del conflicto, Paraguay era una nación en crecimiento, con una economía autosuficiente, infraestructura en expansión y una población estimada en más de 500.000 personas. Sin embargo, al finalizar la guerra, esta prosperidad se convirtió en ruinas y el país quedó sumido en un estado de devastación casi total. Uno de los impactos más visibles fue la pérdida de vidas humanas. Se estima que entre el 50% y el 70% de la población paraguaya murió durante la guerra y la mayoría de las víctimas fueron hombres en edad de combatir. Esta masacre generó un desequilibrio demográfico severo, dejando un país compuesto en gran parte por mujeres, niños y ancianos. La falta de hombres aptos para el trabajo agrícola y la defensa debilitó aún más la capacidad del país para recuperarse. El daño económico también fue monumental. Paraguay perdió gran parte de su infraestructura, carreteras, puertos, puentes y edificios gubernamentales fueron destruidos o quedaron en desuso. La agricultura, que había sido una de las principales fuentes de sustento del país, se paralizó casi por completo debido a la pérdida de trabajadores y la destrucción de tierras cultivables. Además, los territorios más fértiles de Paraguay fueron cedidos a Brasil y Argentina como parte de los acuerdos posteriores a la guerra, dejando al país con menos recursos para reconstruirse. A nivel político, Paraguay quedó en un estado de subordinación casi absoluta. Tras la derrota, fue ocupado por fuerzas brasileñas durante varios años, quienes impusieron un gobierno títere que respondía a los intereses de los aliados. Este gobierno enfrentó resistencia interna, pero carecía de los recursos y la cohesión necesarios para ejercer una verdadera autonomía. Paraguay perdió cualquier capacidad de influir en la región y quedó relegado al aislamiento político y económico. La identidad nacional también sufrió un golpe devastador. Francisco Solano López, aunque visto por muchos como un dictador ambicioso, se convirtió en un símbolo de resistencia y sacrificio nacional. En los años posteriores, Paraguay intentó reconstruir su narrativa histórica en torno a la idea de la resiliencia frente a la adversidad, pero las heridas de la guerra siguieron presentes en la memoria colectiva del país. Conociendo la magnitud de esta tragedia, exploremos cómo Brasil, uno de los vencedores, logró consolidar su poder en Sudamérica gracias a la guerra. La expansión de Brasil. La Guerra de la Triple Alianza resultó ser un hito estratégico para Brasil, consolidando su posición como potencia hegemónica en Sudamérica durante la segunda mitad del siglo XIX. Bajo el liderazgo del emperador Pedro II, Brasil utilizó el conflicto para asegurar sus intereses territoriales y económicos en la región, aprovechando su victoria para expandir su influencia geopolítica y económica. Uno de los mayores logros de Brasil fue el control total sobre el sistema fluvial del río Paraná-Paraguay, una arteria crucial para el comercio y el transporte en la región. Antes de la guerra, Paraguay representaba un obstáculo estratégico para Brasil, limitando su acceso a esta red de ríos. Al derrotar a Paraguay y fragmentar su resistencia, Brasil garantizó la libre navegación de estos ríos, lo que fortaleció sus rutas comerciales hacia el interior del continente y facilitó la exportación de productos agrícolas como el café. Territorialmente, Brasil expandió sus dominios al anexar parte de las regiones fronterizas de Paraguay. Aunque las áreas anexadas no eran inmensamente extensas, consolidaron la frontera sur de Brasil, eliminando disputas territoriales históricas con Paraguay. Este control territorial también les permitió establecer guarniciones militares y puntos estratégicos que reforzaron la seguridad de sus fronteras. En el ámbito político, la victoria en la guerra reforzó temporalmente la posición de la monarquía brasileña. Pedro II fue celebrado como un líder astuto que había protegido los intereses de Brasil y demostrado la capacidad militar del país.
Esto consolidó el prestigio del ejército brasileño, que se convirtió en una institución clave en la política interna del imperio durante los años siguientes. Sin embargo, este éxito vino con un costo elevado. La guerra drenó las arcas brasileñas, obligando al gobierno a endeudarse considerablemente. Aunque el control territorial y económico fue un beneficio a largo plazo, en el corto plazo, el gasto en armamento, logística y la ocupación de Paraguay debilitó las finanzas del imperio. Este desgaste contribuyó al creciente descontento interno que, unas décadas después, culminaría con la abolición de la monarquía y el establecimiento de la República en 1889. A nivel social, la guerra también dejó un impacto significativo. Miles de soldados brasileños murieron en el conflicto y las familias en el interior del país, especialmente en las regiones más pobres, enfrentaron el costo humano de la guerra. Además, la ocupación de Paraguay generó tensiones diplomáticas entre Brasil y otras naciones sudamericanas que veían con recelo su creciente influencia. Conociendo cómo Brasil logró consolidarse como potencia regional a pesar de los costos, avancemos ahora hacia el impacto que la guerra tuvo en Argentina y su búsqueda de expansión territorial. Argentina y su expansión territorial. La Guerra de la Triple Alianza también ofreció a Argentina la oportunidad de fortalecer su posición territorial y económica en Sudamérica, aunque a un costo político y social significativo. Bajo el liderazgo de Bartolomé Mitre, Argentina buscó utilizar el conflicto para consolidar su frontera norte y garantizar el control de recursos estratégicos que beneficiarían su desarrollo como nación emergente. Uno de los logros más notorios para Argentina fue la obtención de territorios disputados en la región del Chaco Boreal. Antes de la guerra, esta área era objeto de tensiones territoriales con Paraguay debido a su importancia estratégica y económica. Tras la derrota paraguaya, Argentina logró asegurar parte de este territorio, lo que no solo amplió su extensión geográfica, sino que también le proporcionó acceso a recursos naturales clave y mejores rutas fluviales para el comercio. Este control territorial fue esencial para la consolidación de las fronteras argentinas, que hasta entonces permanecían inestables. El control del sistema fluvial del río Paraná también fue un objetivo estratégico para Argentina. La derrota de Paraguay y la eliminación de restricciones en el uso de los ríos permitieron a Argentina expandir sus rutas comerciales hacia el norte y el interior del continente. Esto favoreció la exportación de productos agrícolas y ganaderos que se convertirían en la base de su economía nacional en las décadas siguientes. La navegación libre por estos ríos fue un factor clave en el fortalecimiento económico de Argentina como potencia emergente en el Cono Sur. Sin embargo, los beneficios territoriales y económicos vinieron acompañados de desafíos políticos. La participación de Argentina en la guerra generó divisiones internas significativas. Mientras que Mitre buscaba unificar al país bajo un proyecto nacional, la guerra exacerbó las tensiones entre las provincias y el gobierno central en Buenos Aires. Muchas provincias cuestionaron la legitimidad de los objetivos de la guerra y la participación argentina en un conflicto que parecía servir más a los intereses de Brasil que a los propios. El costo humano y económico de la guerra también debilitó la estabilidad interna. Miles de soldados argentinos murieron en el conflicto y las familias en todo el país enfrentaron las consecuencias de la movilización masiva. El gasto militar agotó los recursos del gobierno, lo que agravó las dificultades económicas y generó un descontento que socavó el liderazgo de Mitre. Esto contribuyó a un periodo de inestabilidad política que marcó los años posteriores a la guerra. En el ámbito diplomático, la participación de Argentina en la Triple Alianza fortaleció temporalmente sus relaciones con Brasil y Uruguay, pero también generó tensiones con otras naciones sudamericanas que veían con preocupación el expansionismo argentino. A pesar de las críticas, la guerra permitió a Argentina consolidar su territorio y reforzar su posición como una de las principales potencias del Cono Sur.
Conociendo cómo Argentina logró expandir sus fronteras y fortalecer su economía a pesar de los desafíos internos, exploremos ahora el impacto directo que este conflicto tuvo en Uruguay, un país que jugó un papel estratégico pero vulnerable en la guerra. El legado político y social de la guerra. La Guerra de la Triple Alianza no solo transformó los mapas geopolíticos de Sudamérica, sino que también dejó profundas cicatrices políticas y sociales en cada uno de los países involucrados. Este conflicto marcó un punto de inflexión en la forma en que las naciones sudamericanas interactuaban entre sí, y sus consecuencias resonaron durante décadas, moldeando identidades nacionales, relaciones diplomáticas y dinámicas internas. En Paraguay, el impacto social fue devastador. La pérdida de hasta el 90% de su población masculina dejó al país en un estado de desamparo económico y social. Esta catástrofe demográfica no solo debilitó la fuerza laboral, sino que también afectó la estructura social, obligando a las mujeres a asumir roles económicos y políticos más prominentes para sostener a sus comunidades. La destrucción de la economía paraguaya, basada en gran medida en la agricultura y el comercio fluvial, convirtió al país en un estado dependiente de sus vecinos durante décadas. Brasil, por su parte, emergió como una potencia regional fortalecida, pero no sin costos significativos. La guerra consolidó el dominio de Brasil en el sur del continente y aseguró su control sobre los ríos Paraná y Paraguay. Sin embargo, las enormes pérdidas humanas y el gasto económico debilitaron al imperio de Pedro II, acelerando tensiones sociales y políticas internas que culminarían en la abolición de la esclavitud y el fin de la monarquía en 1889. La guerra fue, para muchos historiadores, un catalizador de las transformaciones que llevaron a Brasil hacia la República. En Argentina, el legado político estuvo marcado por tensiones internas. Aunque el país logró expandir su territorio y consolidar su control sobre rutas comerciales clave, la guerra exacerbó las divisiones entre el gobierno central y las provincias. Bartolomé Mitre enfrentó críticas tanto por los altos costos humanos como por la percepción de que Argentina había actuado más como un aliado secundario de Brasil que como un socio igualitario en la Triple Alianza. Esta percepción debilitó la influencia de Mitre y provocó un cambio político que definió los años posteriores. Uruguay, aunque menos afectado en términos territoriales y demográficos, quedó marcado por la dependencia política de sus aliados. La victoria de los Colorados, respaldada por Brasil, consolidó una hegemonía política que definió el panorama político uruguayo durante décadas, pero a costa de una relativa pérdida de autonomía frente a las influencias extranjeras. El país se convirtió en un tablero donde las potencias regionales continuaron compitiendo por influencia. En términos sociales, la guerra reforzó sentimientos de identidad nacional en cada uno de los países involucrados. En Paraguay, a pesar de la devastación, la figura de Francisco Solano López y la resistencia de su pueblo se convirtieron en símbolos de heroísmo y sacrificio nacional. En Brasil y Argentina, la guerra ayudó a consolidar un sentido de unidad nacional, aunque también expuso las tensiones internas y las disparidades regionales. Conociendo las profundas implicaciones políticas y sociales de la guerra, avancemos ahora a analizar cómo los aliados influyeron en la reconstrucción de Paraguay y las dinámicas que esto generó en la región. El papel de los aliados en la reconstrucción de Paraguay. Después de la devastadora derrota de Paraguay en 1870, los países de la Triple Alianza asumieron roles cruciales en la reconstrucción del país. Sin embargo, lejos de ser una intervención altruista, estos esfuerzos estuvieron marcados por intereses políticos y económicos que moldearon el futuro de la nación derrotada. Brasil, el principal actor de la ocupación postconflicto, estableció un gobierno títere en Paraguay bajo la supervisión directa de sus tropas. Esta ocupación, que duró hasta 1876, fue presentada como un intento de estabilizar al país, pero en realidad consolidó el control brasileño sobre el territorio paraguayo. Durante este periodo,
Brasil impuso reformas políticas y económicas diseñadas para favorecer sus intereses, incluyendo la apropiación de tierras paraguayas y la reestructuración de la economía hacia una dependencia del comercio con Brasil. Esta ocupación dejó profundas cicatrices en la soberanía de Paraguay, limitando su capacidad para actuar como un Estado independiente en los años venideros. Argentina, aunque menos involucrada en la ocupación directa, aprovechó la debilidad de Paraguay para asegurar concesiones territoriales en el Chaco y consolidar su control sobre rutas fluviales clave. Esto fortaleció la posición económica de Argentina en la región, pero también exacerbó las tensiones con Brasil, que temía un incremento de la influencia argentina en Sudamérica. Uruguay, el miembro más pequeño de la alianza, tuvo un papel limitado en la reconstrucción. Sin embargo, su gobierno apoyó las decisiones brasileñas y argentinas, en parte para garantizar el respaldo de estos países en la consolidación del régimen colorado en Uruguay. La población paraguaya, que ya enfrentaba las consecuencias demográficas y económicas de la guerra, encontró en la ocupación extranjera un nuevo obstáculo para su recuperación. Muchos paraguayos resistieron estas intervenciones, lo que llevó a tensiones y conflictos internos que retrasaron la reconstrucción del país. A pesar de los intentos de los aliados por imponer estabilidad, Paraguay permaneció políticamente inestable durante décadas, con una economía debilitada y una identidad nacional marcada por el resentimiento hacia sus antiguos enemigos. Los esfuerzos de reconstrucción no solo redefinieron el futuro de Paraguay, sino que también alteraron las relaciones entre los países de la Triple Alianza. Las disputas sobre los términos de la ocupación y la distribución de los beneficios territoriales y económicos sembraron las semillas de rivalidades futuras entre Brasil y Argentina, mostrando que incluso la victoria puede tener consecuencias divisivas. Conociendo el papel de los aliados en la reconstrucción de Paraguay, reflexionemos sobre cómo este conflicto marcó el declive del poder imperial brasileño y las implicaciones para la región. El declive del poder imperial brasileño. A pesar de emerger como una potencia militar y territorial tras la guerra de la Triple Alianza, Brasil pagó un alto precio que aceleró el declive de su monarquía. La guerra, que inicialmente había consolidado el poder del emperador Pedro II, eventualmente reveló las fisuras en el sistema político y social del país, conduciendo a una crisis interna que culminó en la proclamación de la República en 1889. El impacto económico fue uno de los principales factores del declive. Brasil financió gran parte de la guerra a través de préstamos internacionales, particularmente de bancos británicos. Esto incrementó significativamente la deuda externa y puso una presión enorme sobre la economía nacional. Para pagar estas deudas, el gobierno brasileño implementó políticas fiscales que generaron descontento entre las clases trabajadoras y los terratenientes. Además, el costo humano de la guerra, que incluyó miles de bajas brasileñas, dejó un vacío en la fuerza laboral y redujo la producción agrícola e industrial. La participación en la guerra también cambió la percepción pública del régimen monárquico. Aunque Pedro II había sido popular al inicio de su reinado, la prolongada guerra y sus consecuencias económicas erosionaron su apoyo. El creciente poder del ejército, que había jugado un papel crucial en la victoria, comenzó a cuestionar la autoridad del emperador. Los militares, influenciados por ideas republicanas y positivistas, vieron en la monarquía un sistema obsoleto que no representaba los intereses del Brasil moderno. La abolición de la esclavitud en 1888, otro evento significativo en el declive de la monarquía, estuvo indirectamente vinculada a los efectos de la guerra. La necesidad de mano de obra durante y después del conflicto aceleró el debate sobre la abolición, pero esto alienó a los grandes propietarios esclavistas, una base clave de apoyo para la monarquía. Sin aliados fuertes en el ejército ni entre las élites terratenientes, Pedro II quedó políticamente aislado. A nivel geopolítico, la guerra había consolidado a Brasil como una potencia regional, pero también había incrementado las tensiones con Argentina y otros vecinos sudamericanos.
Las disputas sobre la repartición de territorios paraguayos y la influencia en la región dejaron a Brasil en una posición vulnerable, sin aliados sólidos en su esfera de influencia. En 1889, apenas 19 años después de la guerra, un golpe militar liderado por oficiales republicanos derrocó a Pedro II, poniendo fin a más de 60 años de monarquía. La república que surgió enfrentó sus propios desafíos, pero la caída de la monarquía marcó un cambio fundamental en la historia política de Brasil, iniciado por las tensiones y costos de la Guerra de la Triple Alianza. Conociendo cómo la guerra contribuyó al declive de la monarquía brasileña, analicemos ahora el impacto económico general de este conflicto en Sudamérica. El costo económico de la guerra para Sudamérica. La Guerra de la Triple Alianza no solo devastó la población de Paraguay, sino que también dejó una profunda crisis económica en toda Sudamérica. Los países involucrados enfrentaron un gasto militar exorbitante que agotó sus recursos financieros, destruyó infraestructuras clave y generó deudas internacionales que persistieron durante décadas. En Paraguay, el impacto fue catastrófico. El país quedó prácticamente arruinado, su población masculina fue reducida drásticamente, lo que resultó en una grave escasez de mano de obra. Además, la infraestructura agrícola y urbana quedó en ruinas tras años de ocupación militar y combates en su territorio. La pérdida de más del 50% de su territorio a manos de Brasil y Argentina eliminó importantes recursos naturales y tierras fértiles, profundizando la dependencia económica de Paraguay en los años posteriores. Incluso los esfuerzos de reconstrucción fueron limitados por las deudas acumuladas y la ocupación brasileña, que controló el país durante varios años tras el conflicto. Brasil, aunque victorioso, no escapó de las consecuencias económicas. El costo de la guerra fue financiado en gran parte por préstamos internacionales, particularmente de bancos británicos. Esto llevó a un aumento significativo de la deuda externa, que afectó gravemente la estabilidad económica del país. Las políticas fiscales implementadas para pagar estas deudas provocaron tensiones sociales y contribuyeron al descontento que culminaría en la caída de la monarquía en 1889. Además, la movilización de recursos hacia el esfuerzo bélico dejó sectores como la agricultura y la industria desatendidos, lo que ralentizó el crecimiento económico durante los años posteriores al conflicto. Argentina, por su parte, también enfrentó serias dificultades económicas. Aunque obtuvo ganancias territoriales en Misiones y el Chaco, el costo humano y financiero de la guerra debilitó al gobierno central y creó una carga fiscal que afectó a su población. Los recursos destinados al conflicto significaron un retraso en proyectos de desarrollo, particularmente en infraestructura ferroviaria y portuaria, esenciales para la expansión económica del país. Además, la deuda externa adquirida para financiar la guerra limitó la capacidad del gobierno para invertir en el desarrollo nacional durante los años posteriores. Uruguay, como el miembro más pequeño de la alianza, experimentó un impacto económico menos severo, pero igualmente significativo. La dependencia de Brasil y Argentina para mantener su estabilidad política y económica se profundizó tras el conflicto, afectando su soberanía y limitando su capacidad de desarrollo independiente. El conflicto también dejó un legado de inestabilidad económica y social en la región. La dependencia de préstamos internacionales consolidó la influencia de potencias extranjeras, particularmente de Gran Bretaña, en la economía sudamericana. Las tensiones territoriales y los desequilibrios de poder entre los países involucrados continuaron marcando las relaciones diplomáticas en los años siguientes. Conociendo el impacto económico devastador de la guerra, analicemos ahora cómo este conflicto redefinió las fronteras y la geopolítica de Sudamérica. Cambios geopolíticos y fronterizos en Sudamérica. La Guerra de la Triple Alianza transformó el mapa geopolítico de Sudamérica y marcó un antes y un después en las relaciones entre las naciones del Cono Sur. Paraguay, el principal perdedor del conflicto, sufrió modificaciones territoriales masivas, mientras que Brasil y Argentina consolidaron sus posiciones como potencias regionales.
Antes de la guerra, Paraguay era un país relativamente próspero y autónomo bajo el liderazgo de Francisco Solano López. Sin embargo, al finalizar el conflicto, perdió más del 50% de su territorio. Brasil se quedó con áreas significativas al norte y al este de Paraguay, mientras que Argentina tomó regiones del sur, particularmente en el Chaco Boreal. Estas adquisiciones no solo beneficiaron a ambos países económicamente al proporcionar acceso a recursos naturales y tierras fértiles, sino que también reforzaron su influencia política en la región. Paraguay, por otro lado, quedó reducido territorial y económicamente, aislado y debilitado como actor regional. Brasil emergió como el principal beneficiado en términos territoriales y de poder político. Al asegurar el control de las rutas fluviales clave, como los ríos Paraná y Paraguay, Brasil fortaleció su capacidad para expandir su comercio y consolidar su dominio en el Cono Sur. Además, la ocupación de Paraguay después de la guerra permitió a Brasil mantener una influencia directa sobre su política interna, aunque esto también generó tensiones entre los sectores políticos brasileños. Argentina también se benefició territorialmente, aunque en menor medida. La anexión de las regiones del Chaco y Misiones aseguró una mayor presencia en áreas estratégicas para el comercio fluvial. Sin embargo, las tensiones internas generadas por la guerra debilitaron el liderazgo de Bartolomé Mitre, lo que obstaculizó el aprovechamiento inmediato de estos beneficios territoriales. Uruguay, por su parte, no obtuvo ganancias territoriales directas, pero el conflicto solidificó su papel como un estado tamponado entre Brasil y Argentina. Esto, sin embargo, lo dejó vulnerable a la influencia de ambas potencias y redujo significativamente su autonomía política. En términos regionales, la guerra marcó el inicio de un periodo de hegemonía brasileña en Sudamérica. Brasil utilizó su posición fortalecida para expandir su influencia en conflictos futuros y consolidarse como una potencia regional. Al mismo tiempo, la reconfiguración de las fronteras dejó a Paraguay en una posición vulnerable y dependiente, estableciendo un precedente de desigualdad en las relaciones internacionales de la región. La redefinición de las fronteras también influyó en las tensiones nacionales y regionales. Paraguay se convirtió en un ejemplo de las consecuencias devastadoras del expansionismo, mientras que los intereses territoriales de Brasil y Argentina continuaron alimentando rivalidades, incluso después de que cesaron las hostilidades. Esta desconfianza mutua dificultó la construcción de una cooperación regional efectiva durante décadas. Conociendo cómo la guerra transformó las fronteras y el equilibrio de poder en Sudamérica, avancemos ahora hacia el análisis de los personajes clave que jugaron roles decisivos en este conflicto. Francisco Solano López, líder y símbolo de Paraguay. Francisco Solano López, presidente de Paraguay durante la Guerra de la Triple Alianza, es una figura compleja que ha sido interpretada tanto como un líder heroico y visionario como un dictador ambicioso y autoritario. Su vida y acciones son esenciales para comprender el curso y las consecuencias de este conflicto. López asumió el poder en 1862, tras la muerte de su padre, Carlos Antonio López, quien había liderado Paraguay hacia un periodo de crecimiento económico y militar. Solano López heredó un país fuerte en términos militares y relativamente autosuficiente, pero también aislado del resto de Sudamérica. Este aislamiento, combinado con su ambición de consolidar a Paraguay como una potencia regional, lo llevó a adoptar políticas que culminaron en el enfrentamiento con Brasil, Argentina y Uruguay. Como líder, López era carismático y decidido, características que le permitieron ganar el respeto y la lealtad de sus tropas. Su estrategia inicial en la guerra mostró audacia, incluyendo la invasión de territorios brasileños y argentinos. Sin embargo, esta misma audacia lo llevó a subestimar la capacidad de sus enemigos y a sobreestimar la fortaleza de Paraguay para sostener un conflicto prolongado. El legado de López en Paraguay es contradictorio. Por un lado, muchos lo ven como un símbolo de resistencia nacional frente a la agresión extranjera.
Su decisión de continuar la lucha hasta el final, incluso cuando la derrota era inevitable, ha sido interpretada como un acto de sacrificio en defensa de la soberanía paraguaya. Por otro lado, sus detractores argumentan que su intransigencia y su decisión de embarcar al país en una guerra contra tres potencias más grandes fue un acto de imprudencia que llevó a la destrucción de Paraguay. La figura de López se volvió aún más trágica al final de la guerra. Durante la batalla final en Cerro Corá en 1870, López fue rodeado por las fuerzas aliadas. En lugar de rendirse, luchó hasta la muerte, proclamando, según algunos relatos, «Muero con mi patria». Su fallecimiento marcó el fin de la resistencia paraguaya y selló las consecuencias devastadoras del conflicto para su país. El impacto de López trasciende lo militar. Su liderazgo y su muerte dejaron una marca indeleble en la identidad paraguaya. A pesar de las controversias, es considerado un héroe nacional y su figura simboliza la resiliencia de Paraguay frente a la adversidad. Conociendo a Francisco Solano López y su papel decisivo en la guerra, avancemos hacia otro líder clave del conflicto, Pedro II de Brasil, cuyo enfoque en la consolidación territorial transformó el panorama geopolítico sudamericano. Pedro II, el emperador de Brasil. Pedro II, conocido como el Magnánimo, fue el emperador de Brasil durante la Guerra de la Triple Alianza y desempeñó un papel crucial en el conflicto. Gobernante desde los 14 años, Pedro II era un monarca ilustrado que promovía la educación, la modernización y la estabilidad en un país vasto y diverso. Sin embargo, su decisión de involucrar a Brasil en este conflicto dejó un impacto duradero en la historia del país y de Sudamérica. Pedro II veía a Paraguay como una amenaza potencial para los intereses brasileños en la región. La creciente influencia de Francisco Solano López y su control sobre los ríos estratégicos, esenciales para el comercio y el transporte, generaban tensiones constantes. Además, los conflictos en Uruguay, donde Brasil respaldaba a los colorados en su lucha contra los blancos apoyados por Paraguay, se convirtieron en el detonante de la guerra. Como líder, Pedro II adoptó un enfoque meticuloso y pragmático. Supervisó personalmente muchos aspectos de la estrategia brasileña, trabajando de cerca con su gabinete y los comandantes militares. Bajo su dirección, Brasil movilizó una de las fuerzas armadas más grandes de su historia hasta ese momento, lo que incluyó la modernización de su flota naval y la preparación de un ejército masivo para la guerra. A pesar de las dificultades iniciales, como la derrota en algunos enfrentamientos, la perseverancia de Pedro II y la superioridad logística brasileña fueron determinantes para la eventual victoria de la Triple Alianza. Sin embargo, la guerra tuvo un alto costo para Brasil. Aunque el país logró expandir su influencia territorial y asegurar el control sobre los ríos clave, la guerra también expuso las profundas desigualdades sociales y económicas dentro de Brasil. El esfuerzo bélico exacerbó la pobreza en muchas regiones y generó un fuerte descontento entre las clases populares. Además, el uso de esclavos como soldados, una práctica común en ese momento, alimentó el creciente movimiento abolicionista que más tarde debilitaría la monarquía. Pedro II enfrentó críticas internas por el alto costo humano y económico de la guerra. Aunque logró consolidar el dominio brasileño en el sur de América, el desgaste político y social que sufrió su gobierno fue significativo. Estas tensiones, acumuladas durante décadas, eventualmente contribuyeron al colapso de la monarquía brasileña en 1889, marcando el fin de su reinado y el inicio de la República. La figura de Pedro II sigue siendo controvertida en la historia de Brasil. Mientras algunos lo veneran como un líder progresista y visionario, otros lo critican por las decisiones que llevaron al país a un conflicto devastador. Su papel en la Guerra de la Triple Alianza, sin embargo, es innegable como una demostración de su ambición por consolidar a Brasil como una potencia regional. Conociendo a Pedro II y su papel determinante en el conflicto, avancemos hacia otro protagonista clave, Bartolomé Mitre, líder de Argentina durante la guerra, cuyas acciones también dejaron un impacto significativo en la región.
Bartolomé Mitre, líder de Argentina en la guerra. Bartolomé Mitre, presidente de Argentina durante la Guerra de la Triple Alianza, fue una figura clave en el conflicto. Historiador, militar y político, Mitre veía en la guerra una oportunidad para consolidar la unidad nacional argentina y reforzar su posición como líder regional. Su liderazgo, sin embargo, estuvo marcado por tensiones internas y el desafío de equilibrar los intereses nacionales con los compromisos internacionales de la Triple Alianza. Cuando estalló el conflicto, Argentina estaba en un proceso de consolidación tras años de guerras civiles entre las provincias y el gobierno central. Mitre, representante del centralismo porteño, enfrentaba oposición de líderes regionales que veían en la guerra una distracción costosa y una imposición del poder de Buenos Aires sobre el resto del país. A pesar de estas dificultades, Mitre logró movilizar recursos y tropas para participar activamente en la guerra, justificando la intervención como una medida necesaria para proteger la soberanía nacional frente a las ambiciones de Solano López. El principal interés de Argentina en la guerra era asegurar el control de las rutas fluviales, particularmente el río Paraná y el río Paraguay, esenciales para su comercio exterior. Paraguay, bajo el liderazgo de López, representaba un obstáculo para estos objetivos, ya que buscaba dominar estas vías estratégicas. Además, la alianza con Brasil y Uruguay ofrecía a Argentina la posibilidad de fortalecer su influencia en el cono sur y consolidar su posición en la región. Mitre no solo actuó como comandante en jefe de las fuerzas argentinas, sino que también asumió el mando general de las tropas aliadas al inicio del conflicto. Su liderazgo en el campo de batalla se destacó durante las primeras etapas de la guerra, como en la batalla de Tuyutí 1866, considerada una de las más grandes y sangrientas del conflicto. Sin embargo, las tensiones entre los aliados, especialmente con Brasil, complicaron su papel, ya que ambos países tenían intereses y estrategias divergentes. A nivel interno, la guerra intensificó los problemas económicos y sociales en Argentina. Los costos del conflicto, tanto en términos financieros como humanos, generaron descontento en varias provincias, lo que debilitó el liderazgo de Mitre y limitó su capacidad para implementar reformas. Además, el prolongado esfuerzo bélico exacerbó las divisiones entre Buenos Aires y las provincias, poniendo de manifiesto las fracturas persistentes en el país. A pesar de las críticas y los desafíos, la participación de Argentina en la guerra aseguró beneficios territoriales, como el control de la región de Misiones y parte del Chaco. Sin embargo, estas ganancias vinieron acompañadas de un alto costo, tanto en términos de vidas humanas como de estabilidad política. Mitre dejó la presidencia en 1868, pero su papel en la guerra marcó su legado como un líder ambicioso que buscó consolidar a Argentina en un periodo tumultuoso. Conociendo el liderazgo de Bartolomé Mitre y los desafíos que enfrentó, avancemos hacia otra figura fundamental, Venancio Flores, presidente de Uruguay, cuyo papel fue crucial en la formación de la Triple Alianza y el desarrollo del conflicto. Venancio Flores, presidente de Uruguay. Venancio Flores, líder de los Colorados en Uruguay, fue una figura clave para la formación de la Triple Alianza. Su rol en el conflicto no solo definió el destino de Uruguay, sino también el curso de la guerra misma. Flores llegó al poder tras una serie de conflictos internos que enfrentaron a los Colorados, apoyados por Brasil, contra los blancos, respaldados por Paraguay. Este enfrentamiento interno convirtió a Uruguay en el epicentro de las tensiones regionales que desembocaron en la Guerra de la Triple Alianza. Antes del estallido del conflicto, Uruguay estaba profundamente dividido. Los blancos, liderados por Atanasio Aguirre, representaban una resistencia al creciente dominio brasileño en la región, mientras que los Colorados de Flores buscaban una alianza con Brasil y Argentina para consolidar su poder. La intervención brasileña en Uruguay, que culminó con la deposición de Aguirre y la instalación de Flores como presidente en 1865, fue el detonante directo de la entrada de Paraguay en la guerra. Flores,
consciente de la fragilidad de su posición, necesitaba asegurar el apoyo de sus aliados para mantener el control sobre Uruguay. Al unirse formalmente a la Triple Alianza, Uruguay se convirtió en un peón estratégico para Brasil y Argentina, proporcionando tropas y recursos en la lucha contra Paraguay. Aunque su papel en la alianza era secundario en términos de poder militar y político, Uruguay era crucial como base logística y como justificación para la intervención regional. Durante la guerra, Flores enfrentó múltiples desafíos internos. Su gobierno era percibido como dependiente de Brasil y Argentina, lo que generaba descontento entre sectores de la población uruguaya. Además, la participación de Uruguay en la guerra era vista por muchos como un conflicto innecesario que favorecía los intereses de sus aliados más poderosos, mientras debilitaba al país. Estas tensiones internas complicaron la capacidad de Flores para gobernar y mantener la estabilidad política en medio del conflicto. A pesar de su papel en la alianza, Flores no vivió para ver el final de la guerra. Fue asesinado en 1868, poco después de dejar la presidencia, en un acto que simbolizó las profundas divisiones y conflictos internos que caracterizaron su mandato. Su muerte marcó el fin de una era en Uruguay, pero su legado como arquitecto de la Triple Alianza y como líder en un periodo crucial de la historia sudamericana perdura. Conociendo el impacto de Venancio Flores en el conflicto y las repercusiones internas en Uruguay, avancemos hacia un análisis más amplio del impacto cultural y político de esta guerra en la región. El impacto cultural de la guerra. La guerra de la Triple Alianza no solo dejó un legado político y territorial, también transformó profundamente la cultura y la identidad de los países involucrados. En Paraguay, el impacto cultural fue especialmente significativo, ya que el conflicto casi aniquiló a su población masculina y marcó un punto de inflexión en su historia nacional. Las historias de resistencia y sacrificio colectivo se convirtieron en símbolos de identidad y orgullo para el pueblo paraguayo. En Paraguay, la figura de Francisco Solano López adquirió un carácter mítico tras su muerte en la batalla de Cerro Corá. Aunque su liderazgo es objeto de debate entre historiadores, muchos paraguayos lo consideran un héroe nacional que defendió la soberanía de su país frente a fuerzas abrumadoras. Su legado inspiró canciones, poemas y obras de arte que reflejan el sufrimiento y la valentía de su pueblo. Incluso hoy, el Día de los Héroes en Paraguay conmemora su memoria y la resistencia de su nación durante la guerra. Brasil y Argentina también reflejaron el conflicto en su producción cultural. En Brasil, la guerra reforzó el discurso nacionalista y consolidó la narrativa del imperio como defensor de la estabilidad regional. Se escribieron himnos y textos que exaltaban la victoria brasileña, destacando el papel del emperador Pedro II como un líder estratégico y visionario. Sin embargo, el costo humano y económico del conflicto también generó críticas internas que encontraron eco en la literatura y el teatro de la época. En Argentina, el conflicto dejó una marca ambivalente. Por un lado, la victoria fortaleció su control territorial y su posición en Sudamérica. Por otro lado, el elevado costo de la guerra generó tensiones sociales y políticas que se reflejaron en su producción cultural. Obras literarias y artísticas abordaron el sacrificio de los soldados y las dificultades económicas que enfrentaron las familias argentinas durante y después del conflicto. En el ámbito regional, la guerra también inspiró un sentido de reflexión sobre los costos del expansionismo y la ambición territorial. Los relatos orales y las tradiciones populares en Paraguay, Brasil y Argentina capturaron las experiencias de las comunidades afectadas, asegurando que las lecciones de la guerra se transmitieran a las generaciones futuras. Estas narrativas culturales no solo preservaron la memoria del conflicto, sino que también ayudaron a moldear la identidad nacional de los países involucrados. Conociendo cómo la cultura de la región reflejó los eventos de la guerra, avancemos hacia un análisis más profundo de las lecciones históricas que este conflicto dejó para Sudamérica. Lecciones históricas de la Guerra de la Triple Alianza.
La Guerra de la Triple Alianza dejó enseñanzas que resuenan en la historia de Sudamérica y más allá. Fue un conflicto que mostró las consecuencias del nacionalismo extremo, la ambición territorial y las alianzas políticas oportunistas. Estas lecciones no solo ayudan a entender los errores del pasado, sino que también ofrecen valiosas perspectivas sobre los riesgos de repetirlos en contextos modernos. Una de las principales lecciones es el impacto devastador de la guerra en los países involucrados, especialmente en Paraguay. Este conflicto evidenció cómo un cálculo estratégico mal evaluado puede llevar a una nación al borde de la aniquilación. Francisco Solano López, guiado por ambiciones territoriales y un sentido de autosuficiencia militar, subestimó la capacidad de sus oponentes y sobreestimó las fortalezas de Paraguay. Como resultado, la nación quedó al borde de la destrucción, con una pérdida demográfica y económica sin precedentes que afectó su desarrollo durante décadas. Por otro lado, la guerra demostró el papel crucial de las alianzas en los conflictos internacionales. Brasil, Argentina y Uruguay lograron coordinar sus recursos y estrategias para enfrentarse a un enemigo común. Sin embargo, estas alianzas también evidenciaron las tensiones internas que surgen cuando los intereses de las partes no están alineados completamente. Las rivalidades entre los aliados complicaron el conflicto, dejando lecciones sobre la importancia de la comunicación y la cooperación estratégica en escenarios complejos. Además, el conflicto subrayó el costo económico y social de las guerras prolongadas. Brasil, a pesar de ser considerado el gran ganador, experimentó un agotamiento económico que contribuyó al descontento interno y, eventualmente, a la abolición de la monarquía en 1889. Argentina enfrentó desafíos similares, con un debilitamiento de su gobierno central debido al costo humano y financiero de la guerra. En ambos casos, el conflicto dejó claro que las victorias territoriales pueden ser efímeras cuando el precio pagado es demasiado alto. Otra lección significativa es la necesidad de resolver disputas territoriales y políticas a través de medios diplomáticos en lugar de recurrir a la guerra. Las tensiones que llevaron a este conflicto, el control del río Paraná, las intervenciones en Uruguay y las rivalidades regionales, podrían haberse abordado mediante negociaciones. La falta de mecanismos efectivos para resolver conflictos en Sudamérica durante el siglo XIX sirvió como una advertencia de los peligros de la militarización de las disputas políticas. Por último, la guerra resaltó el papel de la memoria histórica en la formación de identidades nacionales. Mientras que en Paraguay el conflicto se convirtió en un símbolo de resistencia y sacrificio, en Brasil y Argentina fue interpretado como una prueba del poder nacional, aunque con un reconocimiento de los costos sociales y humanos. Estas interpretaciones diversas muestran cómo los eventos históricos pueden moldear la narrativa colectiva de una nación. Conociendo estas profundas lecciones, exploremos cómo la guerra ha sido conmemorada en los países sudamericanos y cómo estas conmemoraciones reflejan las cicatrices del conflicto. Conmemoración de la guerra en Sudamérica. La Guerra de la Triple Alianza dejó cicatrices profundas en Sudamérica y cada país involucrado ha adoptado distintas formas de conmemorar este evento histórico. Estas conmemoraciones reflejan no solo el impacto del conflicto, sino también cómo las sociedades han procesado y reinterpretado sus consecuencias a lo largo del tiempo. En Paraguay, la guerra es recordada como una tragedia nacional y un acto de resistencia heroica. Monumentos como el Panteón Nacional de los Héroes en Asunción rinden homenaje a los soldados paraguayos que lucharon hasta el final, y la figura de Francisco Solano López, aunque controvertida, es venerada como un símbolo de patriotismo y sacrificio. Cada 1 de marzo, conocido como el Día de los Héroes, el país recuerda la muerte de Solano López en la batalla de Cerro Corá, un evento que marcó el fin del conflicto. Las ceremonias incluyen desfiles, discursos oficiales y actos culturales que celebran la resiliencia del pueblo paraguayo frente a la adversidad. En Brasil, la guerra es conmemorada de manera más discreta.
Monumentos como el obelisco a los héroes de la Triple Alianza en Río de Janeiro recuerdan a los soldados brasileños que participaron en el conflicto, pero la narrativa oficial tiende a centrarse en la consolidación territorial y el fortalecimiento del país como una potencia regional. Sin embargo, el costo humano y económico de la guerra también es reconocido en debates históricos y académicos que cuestionan las decisiones políticas de la época y reflexionan sobre las consecuencias a largo plazo. En Argentina, la guerra ocupa un lugar ambiguo en la memoria colectiva. Mientras que los triunfos territoriales y la participación en la alianza son destacados en algunos círculos, el alto costo humano y financiero genera un enfoque crítico en otros. Monumentos en ciudades como Buenos Aires y Corrientes rinden homenaje a los soldados caídos, pero las conmemoraciones no son tan prominentes como en Paraguay. En los últimos años, la guerra ha sido objeto de análisis en obras literarias, películas y documentales que exploran sus aspectos más oscuros y sus efectos en la población argentina. Uruguay, aunque menos afectado directamente, también recuerda su participación en el conflicto. Las conmemoraciones suelen centrarse en el papel de Venancio Flores y la consolidación de los colorados como el partido dominante durante y después de la guerra. Sin embargo, el país también reflexiona sobre su posición como un peón en un tablero de poder regional, lo que ha llevado a debates sobre la soberanía y la independencia política en la historia uruguaya. A nivel regional, la Guerra de la Triple Alianza es conmemorada en espacios académicos y culturales como un evento que marcó el rumbo de Sudamérica. Conferencias, publicaciones y exposiciones en museos destacan las lecciones del conflicto, enfatizando la importancia de la diplomacia y la cooperación para evitar tragedias similares en el futuro. Las iniciativas recientes también buscan promover el entendimiento mutuo entre los países involucrados, resaltando los lazos culturales e históricos que comparten a pesar de las heridas del pasado. Conociendo estas conmemoraciones, exploremos la relevancia de la Guerra de la Triple Alianza en el contexto sudamericano actual y cómo este conflicto sigue influyendo en la memoria y las relaciones internacionales de la región. La relevancia actual de la Guerra de la Triple Alianza. La Guerra de la Triple Alianza sigue siendo un tema central en el análisis histórico, político y cultural de Sudamérica, no solo por sus devastadoras consecuencias, sino también por las lecciones que dejó para la región. Este conflicto, que marcó el siglo XIX, ha influido profundamente en las relaciones internacionales, las políticas internas de los países involucrados y en la forma en que los ciudadanos interpretan su historia colectiva. En Paraguay, la guerra no es solo un hecho histórico, sino un elemento vivo en la identidad nacional. Las cicatrices dejadas por la destrucción de gran parte de su población masculina y la pérdida significativa de territorio han mantenido viva la narrativa de resistencia y victimización. Este sentimiento ha sido utilizado en discursos políticos, especialmente en momentos de crisis nacional, para reforzar la unidad y la resiliencia del pueblo paraguayo. Además, la memoria del conflicto sigue siendo clave para entender la posición de Paraguay en el escenario sudamericano, con un enfoque en mantener su independencia política y económica frente a sus vecinos más grandes. En Brasil, la relevancia de la guerra se centra en cómo consolidó su posición como potencia regional en el siglo XIX. La expansión territorial y el control de rutas fluviales fortalecieron al país, pero el costo político y económico de la guerra también sembró las semillas de la inestabilidad que culminó con la caída del imperio y la proclamación de la República en 1889. En la actualidad, el conflicto es estudiado como un ejemplo de los riesgos y costos de las guerras prolongadas y su impacto en la diplomacia brasileña moderna. Para Argentina, la guerra subraya la importancia del control de los recursos naturales y las rutas comerciales para el desarrollo nacional. Aunque la victoria fortaleció territorialmente al país, también dejó claro el costo humano y económico de participar en alianzas militares prolongadas. Hoy, el conflicto es relevante en debates sobre las políticas exteriores argentinas, especialmente en temas relacionados con la integración regional y la gestión de recursos compartidos con países vecinos.
Uruguay, aunque en menor medida, también encuentra lecciones en su participación en la guerra. La intervención extranjera en su política interna durante el conflicto ha servido como advertencia sobre los peligros de depender demasiado de potencias extranjeras. Este mensaje sigue siendo relevante en el contexto moderno, donde Uruguay busca equilibrar su relación con países más grandes como Brasil y Argentina. A nivel regional, la Guerra de la Triple Alianza es un recordatorio de las complejidades de la integración sudamericana. Los historiadores y líderes políticos contemporáneos suelen reflexionar sobre cómo las rivalidades territoriales y económicas del siglo XIX dejaron un legado de desconfianza que todavía afecta las relaciones internacionales en la región. Sin embargo, también se destaca cómo la paz y la cooperación han permitido superar las divisiones del pasado, dando lugar a iniciativas como el Mercosur y otros esfuerzos de integración económica y política. Conociendo la relevancia de este conflicto en la actualidad, pasemos a una conclusión que sintetice las lecciones históricas y su impacto duradero en la región. Reflexión sobre el impacto de la guerra. La Guerra de la Triple Alianza es un episodio histórico que redefinió las dinámicas políticas, económicas y sociales de Sudamérica. Este conflicto, que involucró a 4 naciones, no solo transformó los territorios y las relaciones internacionales de la región, sino que también dejó una profunda marca en la memoria colectiva de los pueblos involucrados. Sus lecciones permanecen vigentes, tanto en los debates académicos como en las políticas públicas. En el caso de Paraguay, la guerra significó una catástrofe nacional sin precedentes. La pérdida de una gran parte de su población masculina y la destrucción de su infraestructura económica representaron un golpe devastador para un país que antes del conflicto aspiraba a ser una potencia regional. Sin embargo, esta experiencia traumática también consolidó un fuerte sentido de identidad y resiliencia entre los paraguayos, quienes han logrado reconstruir su nación a pesar de las adversidades. Para Brasil y Argentina, el impacto de la guerra fue ambiguo. Por un lado, lograron expandir sus territorios y consolidar su influencia regional. Por otro lado, el costo humano, económico y político fue inmenso, lo que generó tensiones internas y debates sobre la ética y la eficacia de sus estrategias durante el conflicto. En Brasil, el desgaste provocado por la guerra contribuyó a la caída de la monarquía, mientras que en Argentina debilitó al gobierno central, afectando su estabilidad política en los años posteriores. Uruguay, como un actor menor en términos de poder militar y económico, vivió la guerra desde una posición ambivalente. Aunque logró sobrevivir como una nación independiente, su papel como peón en el tablero geopolítico regional dejó una lección clara sobre los riesgos de ser un terreno de disputa entre potencias vecinas. La guerra también ofrece reflexiones universales sobre las consecuencias del nacionalismo extremo, la ambición territorial y la falta de cooperación internacional. Este conflicto, que devastó a una región entera durante 6 años, ilustra cómo los intereses económicos y políticos pueden desencadenar tragedias humanas de gran magnitud. Además, pone en evidencia la importancia de aprender del pasado para evitar errores similares en el futuro. Con este análisis, es esencial extraer las lecciones para el futuro de la región, enfocándonos en cómo la cooperación y la paz pueden prevenir conflictos devastadores. Lecciones para el futuro de la región. La Guerra de la Triple Alianza dejó cicatrices profundas en Sudamérica, pero también enseñanzas cruciales que aún pueden guiar el camino hacia un futuro más pacífico y próspero en la región. Este conflicto demostró que las ambiciones desmedidas, la desconfianza entre naciones vecinas y la falta de diálogo tienen un alto costo humano, económico y político. Estas lecciones no solo pertenecen al pasado, sino que también sirven como advertencia para evitar conflictos similares en el presente y el futuro. Una de las lecciones más importantes es la necesidad de promover la cooperación regional como base para el desarrollo económico y social.
En lugar de competir por recursos y territorios, los países de Sudamérica pueden trabajar juntos para abordar problemas compartidos, como la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. Organismos como el Mercosur y la UNASUR, aunque con desafíos, representan intentos contemporáneos de lograr una integración que beneficie a todos los países de la región. Otro aprendizaje clave es la importancia del respeto mutuo y la diplomacia en las relaciones internacionales. Durante la Guerra de la Triple Alianza, la falta de comunicación efectiva y el predominio de intereses unilaterales llevaron a un conflicto que podría haberse evitado. Hoy, el fortalecimiento de canales diplomáticos y el respeto por la soberanía de cada nación son esenciales para garantizar la estabilidad regional. Además, la guerra subraya la relevancia de preservar la memoria histórica como herramienta para educar a las generaciones futuras. Conocer y reflexionar sobre los errores del pasado puede ayudar a evitar que se repitan. En este sentido, los monumentos, las conmemoraciones y las iniciativas educativas desempeñan un papel fundamental al mantener viva la memoria de las víctimas y las consecuencias del conflicto. Por último, el conflicto también evidencia que la paz no debe ser vista como la ausencia de guerra, sino como un esfuerzo activo y constante por construir sociedades justas, inclusivas y resilientes. La superación de las divisiones internas y la creación de sistemas políticos y económicos más equitativos son pasos necesarios para garantizar que las tragedias del pasado no vuelvan a repetirse. Si este video te pareció interesante y te inspiró a reflexionar sobre la historia de Sudamérica, no olvides darle like, compartirlo y dejarnos tu opinión en los comentarios. Cada punto de vista enriquece este diálogo histórico y nos ayuda a construir un futuro mejor para la región.